Buenas tardes, siéntese, por favor. ¿Es usted doña Gemma Rigau? Sí, señor. Los datos que obran en su tarjeta de identificación son los correctos, están actualizados. ¿Ha estado usted alguna vez procesada, encausada en algún proceso penal? ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No, señor. Ya sabe que, como perito, está obligada a jurar o prometer desempeñar bien y fielmente la pericia. ¿Lo jura o lo promete? Lo prometo. Bien, pues si es tan amable, responde a las preguntas que le va a formular el letrado de la defensa del señor Ford. Señor Melero. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala. Buenas tardes, señora. En primer lugar, le pregunto si usted emitió, a petición de la defensa del señor Ford, en fecha 31 de enero de 2019, un dictamen lingüístico sobre determinados aspectos. Sí, señor. Yo solicito autorización al señor presidente para que la señora perito tenga a la vista tanto el dictamen lingüístico como los dos documentos que le fueron. Lo único que prohíbe la ley es que usted lea las respuestas, pero vale, que se auxilie con los datos con los que quiera enriquecer su dictamen es perfectamente posible. De acuerdo. Sigo preguntando si para la confección de ese dictamen se le facilitaron dos documentos, en concreto un informe en lengua catalana de fecha 28 de septiembre de 2017 emitido por la Comisaría General de Información del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y una traducción a la lengua castellana del mismo. Sí, señor. ¿Cuál es la cualificación de usted para la emisión de este informe? Bueno, lo que se pidió al Institut d'Estudis Catalans y concretamente la sección filológica, y fue a partir de la sección filológica que, como soy la presidenta de la Comisión de Gramática, me encargaron que hiciera un informe conjuntamente con la Oficina de Gramática del Instituto, fue que analizáramos la primera frase de la introducción. Bien, ahora le iba a preguntar por ello. Entonces, a la vista de estos dos documentos, ¿recuerda usted que la primera frase del documento en lengua catalana era el dia 1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referéndum d'autodeterminació de Cataluña, y que la traducción en lengua española en el documento con el sello que se le facilitó decía que el día 1 de octubre de 2017 se ha de celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña? Entonces se planteaba al Instituto de Estudios Catalanes si esta era la traducción correcta. He olvidado preguntarle, antes de que me conteste a esto, cuál es la autoridad en materia lingüística del Instituto de Estudios Catalanes y de su Comisión de Gramática. La autoridad del Instituto. El Instituto de Estudios Catalanes es la corporación académico, científico, cultural encargada de la normativa de la lengua catalana. Es la autoridad legalmente reconocida por un Real Decreto de 1976. El Real Decreto 3118 de 1976. Sí. Sí, y se estructura en 5 secciones en el instituto, y una de las secciones es la sección filológica, que es la realmente encargada de velar por el uso y el buen uso de la lengua catalana. Viene a ser el equivalente o el paralelo a la Real Academia Española. Bien, para el catalán. Entonces, volvamos a la cuestión de lo que se le plantea, de lo que se pide al Instituto de Estudios Catalanes con respecto a esta traducción a la lengua castellana de esta frase del informe policial que le fue facilitado. Sí. ¿Cuáles son las consideraciones que usted efectúa sobre la corrección de esta traducción y cuál es, a su juicio, la traducción correcta de la frase? La frase castellana, el día 1 de octubre se ha de celebrar el referéndum de autodeterminación de Cataluña, es una frase bien formada, es una frase correcta, es una frase posible y real. Lo que pasa que en este contexto y como traducción de la frase catalana no es adecuada ni desde el punto de vista discursivo por el texto en el que aparece, que es un texto que está enmarcando y proyectando los posibles escenarios que pueden darse el día 1 de octubre si se hace el referéndum, ni tampoco pragmáticamente, porque en español esta construcción puede tener un sentido obligatorio cuando en realidad esto es un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra dirigido a sus superiores. Por tanto, pragmáticamente tampoco se entiende que pueda ser una orden, un mandato. Pero tal como está traducida directamente del catalán, como es una traducción literal, podría dar
podría permitir esta interpretación, que no tiene en cambio en catalán. La traducción ideal sería el día 1 de octubre de 2017 se va a celebrar el referéndum o se celebrará, porque... ¿Puedo continuar? ¿Sí? Lo que tenemos aquí es un caso de lo que se llama un falso amigo. Una palabra puede aparecer en dos lenguas, pero puede ser que su significado no coincida ni totalmente ni parcialmente. Y en el caso de la perífrasis verbal haber de más infinitivo, nos encontramos en un caso así. Resulta que en español haber de más infinitivo existe, también existe en catalán, pero en catalán tiene tres significados, como en gallego. En esto el catalán no es una rareza, y en cambio el español tenía los tres significados, pero con el tiempo perdió uno a favor de va a más infinitivo. Si puedo poner un ejemplo, ¿puedo? Si decimos en español hemos de cumplir ciertas normas, aquí en catalán diremos hem de cumplir ciertas normas, y en las dos lenguas este hemos de o hem de tiene el valor de obligación, de necesidad. Pero si decimos en español un coche así ha de valer mucho dinero, o en catalán un coche así, un coche així ha de valer molts de diners, aquí ya no tenemos el valor de obligación, tenemos el valor de probabilidad, podríamos decir, seguramente valdrá mucho dinero, es decir, de posibilidad, lo que en gramática se denomina un valor epistémico. Y hasta aquí coinciden las dos lenguas. Pero después el catalán continúa con otro significado, como el gallego, que es el significado prospectivo, el significado de futuro. Si decimos en español algo así como todo indica que mañana no va a nevar o no nevará con valor de futuro, en catalán podríamos decir todo indica que mañana no ha de nevar o no nevará. En catalán no tiene el va más infinitivo con sentido futuro, lo tiene con sentido pasado. Por tanto, utiliza otras perífrasis. Y este valor de futuro para haber de es reconocido, y esto es muy interesante para este caso, por la nueva gramática de la Real Academia Española, la gramática de la lengua española de 2009. Se dice allí que en el español hablado en el noreste de la península ibérica se usa haber de con valor de futuro por influencia del catalán. Incluso podríamos decir que hoy día en los lenguajes más especializados, los registros más elevados, como el lenguaje jurídico, muchas veces se encuentra haber de con valor de futuro, como se encuentra también en con unos refranes del tipo agua que no has de beber, déjala correr, que es agua que no vas a beber, déjala correr. O no habré yo de callarme, no he de callarme en casos así, no me callaré. Por tanto, la conclusión es la traducción de esta frase concreta, en este caso, tenía que conservar el valor de futuro, el valor prospectivo que tiene el catalán. Si se usaba haber de como traducción literal, se perdía este valor y adquiría un valor de obligación que otras veces puede tener, pero que aquí no tiene. Sí, es lo que le iba a preguntar. Usted conoce el documento en su integridad y en la página, en el punto número 2 del documento en catalán del informe de los Mossos d'Esquadra, en el punto 2, párrafo tercero, se encuentra otro uso de la misma perífrasis, pero la traducción en este caso a la lengua castellana es diferente. Es la frase com a novetat rellevant, la magistrada assenyala que les mesures per impedir el referèndum no han d'afectar la normal convivència ciutadana y no dona directrius concretas als cossos policials. Que esto, en la traducción al español, en este caso, se ha traducido como novedad relevante, la magistrada indica que las medidas para impedir el referéndum no deben afectar. Entonces, esta diferencia en la traducción de la misma perífrasis en los dos puntos... Es estilística, pero está muy bien. Si hubieran dejado ande, también, porque claro, las indicaciones de una magistrada son órdenes. Y por tanto, si la magistrada dice que las medidas
no deben afectar o no han de afectar, está diciendo lo mismo. En catalán, haber de aquí tiene el sentido de obligación, y en español podía dejarse haber de aquí, pero han preferido debe de, podía haber sido también tiene que, porque el español es más rico en perífrasis. En cualquier caso, desde la perspectiva de su opinión y de la Comisión de Gramática que usted preside, el único sentido correcto en esta traducción sería el de futuro, y en ningún caso el de una perífrasis imperativa. Sí, en este contexto discursivo exactamente, como primera frase de la introducción que marca los objetivos que tiene el informe, que son eso, imaginar escenarios posibles. Por tanto, es un mundo de futuro, de probabilidades, no de obligación, y menos yendo dirigido a quien iba dirigido. Usted le da importancia al dato de que este es un documento emitido por un inferior a un superior dentro de la cadena jerárquica. El contexto pragmático es tan interesante e importante como el contexto discursivo. Sí, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Pues muchas gracias, señora. Eso es todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, una sola pregunta. Es, por tanto, el futuro imperfecto de indicativo. El domingo, el día 1 de octubre, se celebrará el referéndum. Bueno, en catalán podía haber elegido se celebrará o... En castellano es el día 1 de octubre, o se va a se celebrará o se va a celebrar. Es decir, si elegimos una perífrasis sería se va a celebrar. Vale, de acuerdo. Porque el valor futuro que tenían lo perdieron ya. Muy bien. Se perdió. Ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. La abogacía del Estado, la Acción Popular. Pues doña Gema, muchísimas gracias por su dictamen. Ya se puede marchar, ahora le devuelven la documentación. Y gracias por su espera, que estaba citada a otra hora. Muy amable. Bueno, espera un momentito, por favor. Sí. Muchas gracias. ¿Y el papel tengo que...? ¿Está aquí? Vale.